amor. Abraza con amor. Vamos a leer Romanos capítulo 12, el versículo 2. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Vamos a dar inicio con este texto. Y leemos la palabra del Señor. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh sí, necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados. Y qué hermoso que la palabra del Señor dice que cuando renovamos nuestra manera de pensar, entonces podemos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor mío, porque cuando encontramos aquí en esta palabra que dice: no os conforméis a este siglo, Señor, nos anima y nos incentiva a que no podemos quedarnos en el pasado. Lo que pasó hace un momento ya es pasado. Por tal razón, Padre amado, te decimos en este día: ayúdanos, porque queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Señor bueno, en esta mañana habla a nuestro corazón, habla a nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tu presencia, Señor, de gracia y de misericordia sea con cada uno de nosotros. Rogamos, Padre amado, que seas tú guiándonos y dirigiéndonos en todo este tiempo de culto. Hemos venido, Señor, a alabarte, hemos venido a adorarte. Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabemos a nuestro Señor. Dios es santo, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es sublime. Alabe a nuestro Dios, levante sus manos, levante su voz y alabe en este día. Tu Espíritu, Señor, se mueve aquí, se mueve aquí. Todo es perfecto en ti. Fluye hoy, fluye hoy. Si todos los cielos cantan a Dios con los santos y ancianos, en adoración, alabanza que fluye, nunca cesará. Entonces también cantaremos: Santo, Santo, Santo Dios, poderoso, vencedor. ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono. Santo, Santo Dios. Oh Señor, tú eres santo. Señor, solo tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, tú nos has llamado con tu amor. Nos llama con amor, cerca está, Cristo guiándome, le seguiré, le seguiré. Si todos los cielos cantan a Dios con los santos y ancianos, en adoración
si hoy entramos a ese lugar y si hoy podemos postrarnos, y si hoy podemos postrarnos, es porque, Señor, tú has abierto la puerta. Cantamos: el velo rasgó, la puerta abrió, hoy puedo entrar a ese lugar. Me postro ante el trono de Dios. Oh, el velo rasgó, la puerta abrió, hoy puedo entrar a ese lugar. Me postro ante el trono de Dios. Una vez más el velo rasgó, porque si podemos entrar es porque esa puerta ya se abrió. La muerte y la resurrección de Cristo lo cambió y nos podemos postrar delante del trono. El velo rasgó, la puerta abrió, hoy puedo entrar a ese lugar. Me postro ante el trono de Dios. Una vez más, póstrese delante del Señor, porque ya ese velo se rasgó. Aleluya, aleluya a tu nombre, porque podemos entrar. Me postro ante el trono de Dios. Santo, santo, santo Dios, poderoso. Oh, tú eres poderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono. Santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Oh, santo, poderoso. Tú eres nuestro Dios poderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono. ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono. ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono. Santo, santo Dios. Gracias, Señor. Tú eres el Rey, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres bendito. Oh Señor amado, por eso cantamos de tu grandeza. Vamos nosotros también a meditar en la palabra del Señor y quiero invitarles que por favor me acompañen a abrir su Biblia a Efesios capítulo 4. Vamos a meditar en base a Efesios el capítulo 4 y vamos a leer ya mismo en breve algunos versículos por favor de Efesios capítulo 4. Y en esta mañana quiero hablar acerca de un tema y el tema que quiero compartir con ustedes es una perspectiva diferente. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas y que a veces nosotros las consideramos o las vemos desde una perspectiva. Y a veces esa no es la perspectiva correcta. A veces Dios tiene una perspectiva diferente, una perspectiva distinta. A veces tenemos un problema y nosotros vemos ese problema como el que va a acabar con nuestra vida, mas sin embargo Dios la ve de una manera distinta. El Señor dice: no, solamente es el comienzo, solamente es el principio para lo que yo voy a hacer en ti. A veces tenemos un fracaso en la vida, a veces tenemos un traspié. Y cuando tenemos ese fracaso y ese traspié decimos: ya realmente aquí se acabó todo, esto no va más. Pero el Señor dice: esa es la perspectiva tuya, pero no es la perspectiva que yo tengo. La perspectiva que yo tengo es diferente, es distinta. Y saben que yo anhelo que todos nosotros podamos ver las cosas no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Creo que esa es la voluntad de Él. Que nosotros no veamos las cosas como nosotros las vemos, sino que las veamos como Él realmente las ve. Porque en el mundo espiritual hay algo diferente, hay algo distinto. Así es que para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, nosotros debemos de tener dos cosas que me gustaría compartir en esta mañana.
Para nosotros poder ver esa perspectiva diferente, la perspectiva de Dios, lo primero que nosotros debemos de hacer es cambiar. Y la palabra del Señor dice cambiar en el espíritu. Y cuando habla aquí acerca del espíritu, está hablando de cambiar en el interior. Cambiar en el interior. Tienes que cambiar en el espíritu, y habla aquí acerca del espíritu de nuestra mente. Tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra manera de pensar, con la manera en la que nosotros consideramos las cosas que se nos presentan enfrente. Y la palabra del Señor dice en Efesios 4, el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Saben que hay algo que es verdad? Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Lo que pasó hace un momento ya es cosa del pasado. Ahora estamos viviendo un presente. Y a veces ese pasado que nosotros tenemos o que vivimos nos persigue de tal manera que no nos deja vivir el presente. Y la palabra del Señor dice en cuanto a la manera, o en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y esa palabra despojarse aquí significa quitarse. Significa quitarse de encima algo, quitarse ese saco de encima. Esa vida pasada, esa manera de pensar del pasado, tienes que quitarla. Y déjenme decirles, es un trabajo constante y es un trabajo diario. Es un trabajo que nosotros debemos de hacer constantemente, despojarse de lo viejo para que nosotros podamos tener lo nuevo. Si nosotros queremos resolver las cosas como las resolvíamos ayer, estamos perdiendo nuestro tiempo. El día de hoy es nuevo, entonces la solución de parte de Dios es completamente nueva, es completamente diferente. Cada pensamiento entonces debe de ser diferente al de ayer. Debe de ser diferente a lo de hace un momento. Y debemos de clamar al Señor para que Él nos ayude a ver la perspectiva divina, la perspectiva de Dios. Ese viejo hombre tiene que terminar, porque ese viejo hombre está viciado. Ese viejo hombre está contaminado. Ese viejo hombre se las conoce todas. Y por tal razón tenemos que darle bienvenido a lo nuevo. La palabra del Señor dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces el desafío que nosotros tenemos es renovarnos. Dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, en tu manera de pensar, en tu manera de ver las cosas, porque te puedes equivocar. Yo me puedo equivocar. Ustedes también pueden equivocarse en cuanto a la manera en cómo están pensando y considerando algo. Porque el único que conoce el corazón no somos nosotros. Realmente el que conoce el corazón y la verdadera intención del corazón es Dios. Por eso debemos de siempre estar en esa búsqueda de transformar nuestra manera de pensar, de transformar la manera en cómo vemos las cosas, porque debemos de vestirnos de lo nuevo, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí quiero hablar acerca de dos temas que a veces nosotros las vemos siempre de la misma manera, pero no la vemos conforme a lo que el Señor quiere. Y saben que hay un tema en particular que a todos nosotros generalmente nos acontece. Que a veces justificamos algo que el Señor dice no tienes por qué justificarlo. Y una de esas cosas es el enojo. Una de esas cosas tiene que ver con nuestro carácter. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice, tienes que verla de manera diferente, esa ira y ese enojo. Porque hay algunas personas que a veces quedamos en esta parte y decimos, es que así soy yo, es que así nací. Lo que pasa es que yo soy un fosforito, yo soy una persona a quien le dicen cualquier cosa y se encienden. Oiga, ¿y qué problema es cuando hay una persona que es un fósforo y hay otra persona que se considera gasolina? Eso realmente es un problema, hermanos, porque realmente esa es una combinación peligrosa. Y a veces nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar en cuanto a esas cosas pequeñas. Y las justificamos y decimos, pero bueno, es que me pasó esto, me pasó aquello. Y por tal razón tengo el derecho a enojarme.
pasamos por alto el impacto que tiene el enojo, el impacto que tiene la ira en nuestra vida, en el espíritu. No somos conscientes en el daño que aquello nos causa a nosotros de manera personal. Ahora, usted es persona de la Biblia. Usted ya leyó Efesios y por cierto ya estamos en Segunda de Tesalonicenses, la terminamos de leer ayer. Hoy ya pasamos a un nuevo libro de la Biblia. Y hago aquí un paréntesis para animarles a todos aquellos que empezaron bien, pero ya en el segundo mes están declinando. Simplemente vuelva a retomarlo desde hoy. Simplemente vuelva a retomarlo desde hoy. Lea la palabra de Dios, vuélvalo a retomar. Si usted es una persona que recién está llegando y quiere unirse a nosotros, pida un folleto de fidelidad al final para que usted se una nuevamente a leer la palabra con nosotros. Pero como usted leyó Efesios en estos días, usted se ha de haber encontrado que airarse, hermanos, es bíblico. Y yo sé que usted va a decir, pastor, escrito está, como cual Jesús, airaos, pero no pequéis. Ahora, y usted también podría decir en lo muy bíblico que es, pastor, y ahí dice que yo puedo airarme todo el día. Porque ahí la Biblia dice, no se ponga el sol, es decir, que el sol no se oculte sobre mi enojo. Entonces usted diría, bueno, puedo pasar todo el día, pero en la noche, ahí sí ya no tengo escapatoria. Miren, esa es una manera de ver este texto. Pero déjeme decirle que hay otra manera de ver este texto. La manera de ver este texto es que cuando hay una persona enojada, dice que el sol se pone sobre su cabeza. Y es como si esa persona tuviese una lupa sobre su cabeza. Y el sol se concentra en él. Entonces es una persona que siempre vive encendido en la cólera y en la ira. Es una persona que vive un infierno. Es una persona que vive en amargura. Es una persona a quien el sol se ha puesto sobre él. Hermanos todos, y a veces nosotros justificamos ese carácter que tenemos. Justificamos la manera en la que nosotros somos. Y decimos, pero es que yo soy así. Ya el Señor me hizo de esa forma, pero no es así. El Señor nos ha llamado a tener tranquilidad, a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y debemos de empezar a trabajar, a cambiar en el espíritu de nuestra mente. Pero cuando uno quiere cambiar, eso le lleva a uno a tener una vida de meditación constante y de siempre considerar todos sus pensamientos, todas sus palabras, a estar conectado constantemente para no darle libertad al corazón y tampoco a la mente, porque yo quiero cambiar en el espíritu de mi mente. Entonces, hermanos, debemos de cambiar en cuanto a esta parte tan sencilla de pensar sobre el enojo. El enojo no es bueno. Pero hay otra cosa en lo que también, para ejemplificar este punto, quiero decir. Miren, la palabra del Señor dice, antes del trabajo, quiero retomar nuevamente la parte del enojo, porque hay un versículo, hermanos, que nosotros pasamos por alto, ese de Efesios, que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ahí el siguiente versículo a ese, hay uno que dice, ni deis lugar al diablo. Porque el enojo es la puerta abierta para que Satanás ingrese. Por esa razón hay hogares donde las personas, el uno es un fósforo y el otro es la gasolina. Entonces, ¿sabe quién reina allí? Se le está dando la bienvenida a Satanás y el maligno comienza a gobernar esa casa. Y esa casa está llena de disturbios. Y la única manera de sacar a Satanás de allí es cambiando nuestra manera de pensar sobre este punto. Y sobre muchos puntos más. Hay otro punto, por favor. Allí está, ¿verdad? Efesios 4, 26. Gracias, Eric. Ahí está. Y dice, porque el enojo da lugar al diablo.
Hermanos, la siguiente parte en cuanto a esto, de un pequeño detalle que a veces nosotros no consideramos en cuanto a nuestra manera de pensar, es sobre el trabajo. Hermanos, miren, la palabra del Señor dice, justamente en ese mismo pasaje, habla el Señor de que el que robaba no robe más, sino que trabaje, dice la palabra de Dios, y trabaje a fin de que tenga para dar al que más necesita. Y a veces nosotros no vemos el trabajo como para nosotros dar. A veces vemos el trabajo como para nosotros retener. Entonces no vemos el trabajo como una bendición. Hermanos, cuando nosotros vemos el trabajo como una carga, hermanos, este no produce el fruto esperado. Y ese salario que nosotros recibimos no trae prosperidad. Se convierte en un salario de dolor, se convierte en un salario de queja, cuando nosotros deberíamos de hablar de manera diferente, de manera distinta acerca del trabajo. Queridos amados, ¿por qué no comenzar a cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a estos pequeños detalles? ¿Por qué no pensar de manera distinta y decirle al Señor, yo voy a cambiar en cuanto a mi manera de pensar en cuanto a esto, y voy a cambiar de adentro hacia afuera? Por eso dice la palabra de Dios, cambiar en el espíritu, cambiar adentro, cambiar en cuanto a la manera de pensar, porque lo que nosotros pensamos, eso somos. Eso somos. Entonces, si nosotros queremos ver las cosas de manera distinta, de manera diferente, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Entonces va a cambiar nuestra manera de vivir. Pero lo segundo, hermanos, que quiero decir aquí en este día, es lo siguiente: ninguno de los que está aquí lo podemos hacer. Si usted dice es una persona buena, la palabra del Señor dice que no hay bueno ni siquiera uno. A Jesús le dijeron, maestro bueno, y él viene y dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y ese es Dios. Hermanos, todos aquí necesitamos, para cumplir lo primero, de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo acerca de la llenura. La palabra del Señor dice que Jesús, hablando del Espíritu Santo, hablando de la promesa, Él viene y dice que correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es de afuera hacia adentro. La llenura del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. Es una llenura inversa, es de adentro hacia afuera. Cuando nosotros hicimos de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. El Espíritu Santo ya está en nosotros y ahora Él tiene que llenarlo todo, inundarlo todo. La palabra del Señor dice en Efesios 5, el versículo 18, no os embriaguéis con vino. Mis hermanos, yo por esa razón les sugiero a todos aquellos hermanos que tienen un pequeño rincón en su casa, que tienen un barcito por allí y que de vez en cuando van allí a querer calmar las penas. Usted no va a calmar las penas, usted va a beber con las penas. Por favor, la palabra del Señor dice, no os embriaguéis. Y hay algunos que son muy sutiles, ¿verdad? Pastor dice, verá, yo conozco mi límite. O sea, yo sé hasta dónde puedo tomar. Yo sé que si me tomo una quinta, entonces allí sí me perdieron. Por tal razón yo solamente tomo 4. Hermanos, déjeme decirle que eso es jugar con fuego. La palabra del Señor dice, ¿quién puede tomar una brasa en sus senos sin que su ropaje arda? La palabra del Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En aquello, hermanos, no hay ningún beneficio. Aquello no edifica. Aquello no sirve. Antes bien, dice la palabra del Señor, sed
llenos del Espíritu Santo. Y saben que la palabra llenura significa control. Antes bien sean controlados por el Espíritu Santo. Y usted va a decir, pastor, ¿y ahora cómo soy yo lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo soy yo controlado por Él? Y los versículos que siguen nos dicen cómo. Y la primera palabra que quiero destacar aquí es esa palabra hablando. Y la segunda palabra que quiero destacar aquí es esa que dice en vuestros corazones. Hermanos, la llenura viene cuando la persona habla y habla bien. Cuando la persona está ligado su corazón con su boca. Y aquí nos dice lo que nosotros debemos hablar. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo. La manera práctica, hermanos, todos es hablando entre vosotros con salmos. ¿Ha leído usted los salmos? Y saben que los salmos son oraciones. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué nuestro hablar no tiene que ser como una oración a Dios? Cuando nosotros oramos, nos cuidamos en lo que decimos. Y oramos para el Señor. ¿Por qué no hablamos entonces para Dios? ¿Quiere usted ser lleno? Empiece usted a revisar sus palabras. Sus palabras tienen que ser como salmos. Utiliza las palabras como oraciones dirigidas al Señor, como un bello cántico a Dios, como adoración al Señor. Pero ¿cómo son nuestras palabras? ¿Son así? La llenura no va a venir a menos de que nosotros empecemos a hablar correctamente. Y luego la palabra del Señor dice himnos. Me encanta esta palabra himnos. Sé que aquí cantamos himnos. Ya mismo vamos a cantar uno. Pero lo que quiero pensar aquí es, ¿se acuerdan cuando el Señor abrió el mar rojo y cruzó todo el pueblo? ¿Saben cómo ellos celebraron? Celebraron con un himno. Y ese himno era un himno de victoria. No se trata de cantos comunes. Cuando una persona quiere ser llena, es una persona que vive en adoración. Es una persona que tiene expresiones de victoria. No es una persona que siempre se ve en derrota. No es una persona que siempre habla mal de sí mismo, porque en algunas ocasiones hablamos mal de nosotros mismos. Entonces demostramos nuestra necesidad, nuestra poca cantidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quieres ser lleno? Empieza a cantar himnos de victoria. Empieza a adorar al Señor. Empieza a proclamar victoria sobre tu vida. Pero luego habla acerca también en esta misma parte de hablar, de que tienes que hablar, y dice la palabra de Dios, con cánticos espirituales. Me encanta que Pablo haya unido esta parte o esta palabra espiritual. Porque Pablo lo hace conscientemente. Porque en esa época las personas cantaban, pero iban a cantar a los ídolos. Entonces Pablo viene y dice aquí, no canten cualquier cosa, cánticos espirituales. Yo sé que nosotros queremos ser buenos padres. Y a veces a nuestros chicos les regalamos unos tremendos audífonos. Están volviendo otra vez a la moda esos audífonos antiguos, así que son grandotes que cubren toda la oreja, ¿verdad? La cubren aquí. Y uno le da uno de esos a los hijos. Y la demora es que ellos se suban al auto y en la parte de atrás se pongan los audífonos y los perdimos. El culpable no es el hijo. El culpable es quien se lo regaló. ¿Se han puesto a pensar qué escuchan ellos? Ellos no escuchan cánticos espirituales, cánticos que los edifiquen, cánticos que los eleven. Ellos escuchan cualquier otra cosa, menos lo que realmente les edifica. Y a veces en nuestro hogar, en nuestra casa, tampoco ponemos cánticos espirituales. ¿Cómo vamos a ser llenos entonces?
La palabra del Señor dice, antes bien sed llenos del Espíritu, y la manera de hacerlo es a través del hablar y también a través del escuchar. Hablen con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero también tiene que ver con el corazón. En vuestros corazones. Porque llegará un momento en que uno no puede cantar siempre, ¿sí o no? Llegará momentos en el que uno no puede levantarse a decir un gloria a Dios. Entonces el Señor dice, cantando y alabando en vuestros corazones. Significa una meditación constante y una oración continua delante de Dios. Porque, hermanos, una mente ociosa es taller del diablo. Pero cuando nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, esa palabra que meditamos se hace carne, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, poniendo cada uno de nuestros pensamientos delante de Dios. Así viene la llenura del Espíritu Santo, hablando y también en el corazón. Y sucede algo hermoso. Cuando hay una persona que alaba, cuando hay una persona que medita en su corazón, es una persona que siempre agradece al Señor. Tiene por qué agradecer. Es una persona que se levanta y ve milagros en todo. No ve coincidencias, siempre ve milagros. Y cuando hay una persona que siempre ve milagros, es una persona que siempre da gracias. Es una persona que siempre agradece. Pero cuando hay una persona que no ve milagros, es una persona que siempre lleva la contraria. No es que eso fue simplemente coincidencia. No es que en tal mes nos fue mejor porque en ese mes se recoge el 13º. O en ese mes se recoge el 14º. Lo que pasa es que en este mes nos fue bien porque se nos dio las, ¿cómo se llama eso? Oigan, hermanos, ya se acercan, ¿no? Las utilidades. Pero no estás viendo el milagro de Dios. No estás viendo a Dios, que es el Señor el que lo hace. Hermanos, gratitud constante. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que agradece siempre. Una persona que se queja es una persona que no es llena. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos llevar una vida de gratitud. Entonces vemos la vida de manera diferente. Entonces tenemos una perspectiva de las cosas, no conforme a mis ojos, sino conforme al Señor, sino conforme a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo van sus pensamientos? No me responda. No me responda. ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Es usted de aquellos que le pasa algo y siempre le busca la quinta pata al gato? El Señor le dice, debes de cambiar tu manera de pensar. Es que, pastor, no puedo confiar en nadie. Tiene toda la razón. Hasta en la Biblia está, maldito el hombre, pero confía en Dios, que el Señor sabe utilizar hasta los burritos para hablarnos. Confía en Él, confía en el Señor y no le dé riendas sueltas a sus pensamientos para que usted pueda ver las cosas de manera diferente. ¿Cómo está la llenura? Cambio la pregunta, ¿cómo están sus palabras? ¿Son cánticos, son himnos espirituales? ¿O son quejas, son habladurías? ¿Son palabras que no tienen contenido, que no tienen sentido? ¿Cómo están sus palabras? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra gratitud? ¿Somos agradecidos? Hermanos, yo los días martes con el equipo me sale el espíritu pentecostal, hermanos, allí a veces.
Y yo les digo a los hermanos, no, yo alabo el nombre del Señor. Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es bueno. Y principalmente lo hago, hermanos, cuando se termine el mes. Porque es hermoso terminar el mes, hermanos, y poder pagar las cuentas que tenemos que pagar. Y solamente el Señor lo hace. Solamente el Señor lo hace. Entonces, como hemos hablado, yo les digo a los hermanos del equipo ministerial, hermanos, demos gracias al Señor, porque el Señor nos ayuda a poder estar al día en todo lo que debamos de estar al día. Nos hacen falta otras, hermanos, soy muy sincero en cuanto a eso, nos hacen falta otras, pero yo digo, Señor, gracias, estamos mejor que como empezamos, estamos bien, estamos mejor. Gracias al Señor, hermanos, estamos al día con las cosas que tenemos que dar. La iglesia da el 15%, hermanos, de todos sus ingresos a una iglesia nacional. Estamos al día hasta el mes de enero. Nos falta febrero. Hermanos, gracias a Dios. Estamos al día en cuanto a IES. Estamos al día en cuanto a IES. Estamos al día en cuanto a los hermanos, en cuanto a los que colaboran acá y han hecho sus préstamos hipotecarios. Estamos al día también con eso. Y también con lo que tiene que ver con los quirografarios. Oiga, pero nos hace falta mucho. A veces nuestra cuenta, hermanos, se queda. El año anterior hubo una cuenta, no el primer año, yo recuerdo que hubo una ocasión en que aquella cuenta, hermanos, se quedó con $16. No se preocupen, en este mes de febrero, el 28 de febrero, se quedó con $78. ¿Y saben por qué digo eso? Porque 78 es mucho más que 16. Pero estamos al día. Entonces alabamos y glorificamos a Dios por aquello. Ahora yo sé que hay muchas personas que digan, pastor, qué bueno que a la iglesia le esté yendo bien. A mí no me está yendo tan bien. Pero déjeme decirle que el Dios a quien nosotros le servimos no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. ¿Cómo no voy a alabar el nombre del Señor? ¿Cómo no le voy a dar gracias a Él en lo mucho? También tengo que darle gracias a Dios en lo poco. Porque si nosotros le somos fieles en lo poco, entonces el Señor va a decir, bueno, como eres fiel en lo poquito, en esos dólares que te ha llegado, pues sobre mucho te pondré. Y yo creo en ese Señor vivo, yo creo en ese Dios bueno y verdadero. Así es que si usted tiene algo pequeño, por favor, dele gracias al Señor por aquello y demuestre que está lleno del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo agradece, no se queja, no maldice. Oramos al Señor, póngase de pie. Necesitamos cambiar. ¿Y saben qué, mis hermanos? Yo sé, en alguna ocasión yo le dije esto a un chico. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo también necesito cambiar. Y este muchacho me quedó mirando y me dice, pero no, pues Pastor Jimmy, pero no, pues usted no necesita cambiar nada. No, yo necesito cambiar. Y usted también. Y lo digo, mis queridos hermanos, no con esa finalidad de que usted hurgue pecados en mí, porque primero tiene que mirar la viga que tiene en su ojo. Y yo también tengo que mirar primero la viga que yo tengo. Yo necesito cambiar al igual que usted. Y ¿saben qué? Yo necesito ser lleno al igual que usted. Más de lo que ya somos. Así que hoy quiero invitarle que oremos al Señor juntos. Le digamos, Señor, cambia mi manera de pensar. Padre amado, cambia mi perspectiva de las cosas. Señor eterno, te necesito. Padre amado, sí, te necesito y te necesito mucho. Todos los que estamos aquí te necesitamos. Ayúdanos. Para que, Padre amado, nuestra vida sea diferente y nuestra vida, Señor, glorifique solo tu nombre. Cambia mi manera de pensar en esos detalles pequeños. Puede ser el enojo. Ese detalle pequeño puede ser lo que se ve. Padre amado, ayúdanos a cambiar.
ayúdanos a cambiar. Padre amado, enséñanos a bendecir en lugar de maldecir. Hablar bien de nuestro trabajo, hablar bien de los demás, hablar bien, Señor eterno, y siempre ser agradecidos. Señor, que la llenura tuya sea sobre nosotros, Padre amado, y se manifieste en la manera en cómo hablamos, en la manera en cómo pensamos y en la manera en cómo agradecemos. Señor mío, ahora nos acercamos a tu mesa. Nos acercamos, Padre amado, a la cena del Señor y suplicamos, perdona nuestros pecados. Señor, límpianos de toda maldad. Perdona, Padre amado, todas nuestras ofensas, porque solamente tú eres bueno. Hoy, Padre amado, suplicamos tu gracia y suplicamos tu misericordia. Señor, háblanos y enséñanos. Señor, gracias te damos. Abraza con amor. Abraza con amor.